En nuestro les compartía que casi todo lo que hacemos, es decir, en nuestra vida, pues bueno, es decir, lo deberíamos hacer desde un plano consciente, ¿no? Pero cuando practicamos el liderazgo, pues es fundamental hacerlo porque, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero estamos guiando vidas humanas, perdón. Y eso son palabras mayores, ¿saben? Voy a utilizar como backup una presentación para guiar el webinar, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, espero que vean todas y todos la pantalla. Yo les voy a hablar de conceptos muy, muy simples de liderazgo, espero que significativos, ¿no? Espero que les resulten significativos. ¿De dónde saco todo esto? Pues lo saco de mi experiencia durante casi 3 décadas, pues estuve trabajando con equipos de trabajo, le dediqué unos cuantos miles de horas al estudio del liderazgo y durante los últimos años tuve la fortuna de compartir estos conceptos a nivel académico, pues, con líderes, en programas propios y en programas pues, bueno, diplomados y posgrados en el TEC de Monterrey, básicamente, ¿sí? Muy bien, pues vamos allá, ¿no? Mire, yo voy a empezar hablándoles de actitud, y cuando hablo de actitud utilizo esta imagen, ¿no? Porque siento que las personas somos como bombillas porque transmitimos, ¿saben? Las personas transmitimos. Muchas veces te cruzas con una persona y a los 10 segundos dices wow, wow y wow. Y otras veces te cruzas con una persona y en esa misma franja de tiempo dices wow, pero a esta o este, ¿qué le sobra o qué le falta, no? Sí, llámenlo química, llámenlo feeling, llámenlo como quieran. Las personas somos como bombillas porque transmitimos. Ahora bien, hay personas que van a 100.000 vatios por la vida, siguiendo con el símil de la bombilla, y otros que van fundidos, ¿saben? Y más con lo que está cayendo ahí fuera. Y más con lo que va a seguir cayendo, ¿no? Y saben, las personas vivimos de lo que transmitimos, de la energía que transmitimos, de la confianza que transmitimos, de la responsabilidad que transmitimos, del compromiso que transmitimos, etcétera, ¿no? ¿De dónde viene lo que transmitimos? Es decir, ¿cuánto valemos las personas que estamos aquí, no? Estoy escuchando susurros de fondo diciendo mucho, mucho, valemos mucho, diciendo no hay dinero para pagarnos, ¿no? Y bueno, eso está muy bien, pero saben, si tuviéramos que construir una ecuación de valor, esa ecuación tendría 3 variables, ¿no? La primera sería la C de conocimientos, ¿no? Lo que vamos metiendo en nuestras neuronas, pues bueno, a lo largo de nuestras vidas, yo qué sé. 5 por 4 son 20 y me llevo 2, México limita al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala, etcétera, ¿sí? La segunda variable de nuestra ecuación de valor es la habilidad, es decir, lo que sabemos hacer. Cuando vamos practicando una actividad una y otra vez, pues bueno, vamos generando habilidades, es decir, saber haceres, ¿no? Y la tercera y última variable de nuestra ecuación de valor es la actitud, con C, es decir, nuestra manera de ser, ¿no? Pues saben, yo siento que una persona vale lo que sabe más lo que sabe hacer multiplicado por la actitud, ¿sí? ¿Qué tiene de particular esta ecuación? Es obvio, es decir, la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre los grandes y los mediocres no está ni en su C ni en su H, es decir, está en su manera de ser. Ustedes no los aprecian por sus conocimientos, es indiscutible que no lo aprecian por sus conocimientos. A ustedes no los aprecian por sus habilidades. A ustedes los aprecian, los valoran, los quieren y en muchos casos, no en todos, los pagan por su manera de ser. Ojo, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que la C y la H no sean importantes. De hecho, la C y la H sí son muy importantes. Es más, me atrevo a decir que no hay nada peor en este mundo que un inútil con actitud, es decir, un inútil motivado. Dice, amiga, amigo mío, es decir, no tienes conocimientos, no tienes habilidades, por lo tanto, si no sabes, no toques, porque vas a romper algo, sí o sí. Pero cuidado, personas como ustedes y como yo ahí fuera, es decir, hay toneladas, hay millones de personas, ¿no? Bien, extrapolemos este concepto de ecuación de valor a lo que serían las competencias. ¿Qué es una competencia? Pues saben, una competencia así de forma muy simplista es pura alquimia. Un poquito de C, un poquito de H y un poquito de A. Es decir, ese punto de intersección de Cs concretas, Hs concretas y As concretas, pues son competencias, ¿no? Claro, cuando uno genera conciencia de que las C representan el saber
las H es el hacer y las As, entre otras muchas cosas, el querer, es cuando uno genera conciencia de por qué la actitud es un factor multiplicador en la ecuación de valor, es decir, de una persona, ¿no? ¿Sabes? Yo cuando hablo con líderes, profundizo mucho estos conceptos, ¿no? Y bueno, pues podemos abrir un debate, es decir, por ejemplo, una competencia de un líder es fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Eso es indiscutible, nadie lo discute, ¿no? Y pues bueno, el trabajo en equipo como competencia pues tiene un poquito de C, un poquito de H y un poquito de A, ¿no? Un poquito de saber, un poquito de hacer y un poquito de querer, ¿no? Y decimos, yo suelo formular esta pregunta a los líderes. Si tuvieran que distribuir 100 puntos entre las Cs, las Hs y las As de la competencia fomentar el trabajo en equipo, ¿cómo distribuirían estos 100 puntos, no? Pues al final, es decir, todos y todas llegamos a la misma conclusión. De esos 100 puntos, probablemente en torno a 60 se reparten en las As. Y en los otros 40 puntos se reparten más o menos proporcionalmente entre las Cs y las Hs. Lo que trato de transmitirles con esto es que muchas competencias asociadas al marco del liderazgo tienen una componente actitudinal muy marcada. Si ustedes tienen una persona en su equipo de trabajo y lo envían a un curso de Excel, pues es decir, es un curso puramente técnico, ¿no? Por lo tanto, ahí el factor actitud tiene poco que ver. Pero si envían a uno de esos coordinadores, es decir, a temas de motivación de colaboradores, a un taller o un seminario, pues claro, es decir, esa competencia tardará un poquito más en madurar, es decir, que el manejo de un Excel. Por esto que les comparto, es decir, las competencias asociadas al liderazgo, no todas, pero muchas de ellas, tienen una componente actitudinal muy marcada. Bien, cuando hablo de estos conceptos en una sala con un grupo de 20 líderes, voy a arrastrar este ejemplo de 20 líderes porque suele ser un número estándar, ¿no? Pues bueno, es decir, profundizamos mucho todo esto y cuando las personas, pues bueno, tienen claro el concepto de competencia, pues hacemos, pues bueno, 3 o 4 equipos de trabajo y les pido a los líderes lo siguiente. Definan lo que ustedes consideran las 12 competencias clave de un líder. Y suele salir algo parecido a esto, ¿no? Aparece un paquete de competencias intelectuales. Ahí aparecen 3, organizar y planear, pues muy importante, ¿no? Muy importante. En un marco de management, ¿no? Pues bueno, solucionar problemas, es decir, todos los días se rompen cosas y a eso hay que darle solución, ¿no? Y tomar decisiones, también una competencia intelectual muy importante, ¿no? Yo cuando profundizo en temas de toma de decisiones digo, pues bueno, saben, a veces, quizás más de las que creamos, pues las decisiones más importantes coinciden con las que no tomamos. Y hemos de generar conciencia de que cuando no estás tomando una decisión que deberías tomar, en definitiva, estás decidiendo no decidir, ¿no? Y eso es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Después aparece un segundo paquete de competencias humanas, trabajar en equipo, en el trabajo cooperativo, competencia clave en el siglo XXI. Profundizaremos esto un poquitín más. Comunicar, con fondo y con forma, utilizarles los canales adecuados, etc. ¿no? Motivar a los seres humanos, es decir, inyectarles motivación intrínseca a los colaboradores, es decir, se está convirtiendo en una competencia clave, ¿no? Pues bueno, manejar conflictos, pues 2 miembros del equipo de un equipo de trabajo se tiran de los pelos, pues ahí hay que poner paz, ¿no? Y pues bueno, en el marco del manejo de conflictos, es decir, la negociación, pues bueno, sí que tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, seguro que estarán de acuerdo conmigo que la negociación y el manejo de conflictos, pues bueno, tienen muchos puntos en común, ¿sí? Y convencer e influir. El poder de influencia es clave en el marco del liderazgo. También hablaremos de esto un poquitín más a fondo, ¿no? Y por último, aparece un paquete de competencias personales, ¿no? Y aparece autogestión. Lo que ahí fuera se conoce con el nombre de self-management, ¿no? Conócete a ti mismo, amigo líder, si aspiras a conocer a los miembros de tus equipos de trabajo. Dicho de otra forma, es decir, es imposible guiar a vidas humanas como líder si eres incapaz de guiar tu propia vida. O dicho de una forma incluso más agresiva, ¿no? Es un acto muy, muy, muy poco responsable, por no decir irresponsable, conducir a un grupo de personas a un lugar en el que tú no hayas estado antes como líder, ¿no? Y ese lugar, es decir, unas veces es físico y otras veces, pues bueno, es decir, es un lugar espiritual, ¿no? Orientación al logro. Todo lo que hace un líder, absolutamente todo, lo hace con un fin último, conseguir resultados, ¿no? Por lo tanto, la orientación al logro sí es una competencia clave, ¿no?
Y por último, iniciativa y creatividad. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero caramba, hemos construido un mundo de modas, ¿no? Y en este mundo de modas, es decir, pues los ciclos de vida de los productos y servicios cada vez se están acortando más. Por lo tanto, si un líder o un equipo de personas, es decir, no crea e innova, está muerto, ¿no? Bien, esta es una idea muy personal. Para mí el rol clave de cualquier líder es hacer que otros hagan. Y dentro de este marco, es decir, las competencias humanas que ven ahí en pantalla, trabajar en equipo, comunicar, motivar a la gente, negociar, convencer e influir, pues son determinantes, ¿no? Muy bien, una vez que todos los miembros de un grupo de trabajo tienen claro que se esconde detrás de estas competencias, pues las pasamos a un rotafolio o a un pizarrón. Eso como ven ahí en pantalla, ¿no? Aparecen las 3 intelectuales, las 5 humanas y las 3 personales, ¿no? Y les pido, pues bueno, les doy una consigna a las personas del grupo. Dice, ya, le pido a cada uno de ustedes que me regale 5 palomitas. Es decir, palometeen las 5 competencias que consideren esenciales. Es decir, sin esas competencias, sin esas 5 competencias, un líder en el siglo XXI está muerto, ¿no? Y esto que ven aquí es un caso real. Estos conceptos los pasé pues, bueno, en un diplomado de habilidades suaves en el Tecnológico de Monterrey en abril del 2019, ¿no? Fíjense que, pues bueno, es decir, la más valorada bajo este modelo de dinámica que les comparto es manejo de conflictos, con un peso de un 19,6. Y después va bajando, solucionar problemas 16,3, tomar decisiones 16, y bueno, pues convencer e influir, self-management, orientación al logro, etcétera, ¿no? Cuando tenemos esto ahí y calculamos estos promedios, yo le hago 2 observaciones al grupo, ¿no? La primera es, cuando ustedes están solucionando problemas y manejando conflictos, ¿están siendo proactivos o reactivos? Y bueno, obviamente, la respuesta unánime del grupo es, estamos siendo reactivos. Digo, muy bien. Observación número 2. Imagínense por un momento que esas 3 competencias que aparecen ahí con el signo de admiración, es decir, trabajo cooperativo, comunicación y motivación de colaboradores, las llevan al terreno de la excelencia. ¿Qué sucedería en ese supuesto? ¿El número de problemas que surgirían tenderían a bajar o tenderían a subir? Y los conflictos que surgirían en un equipo de trabajo tenderían a bajar o tenderían a subir. Y una vez más, es decir, la respuesta unánime es, oye, pues si llevo estas 3 competencias humanas al terreno de la excelencia, el número de problemas y el número de conflictos, es decir, tendería a minimizarse, ¿no? Y aquí llegamos a una conclusión importante, bajo mi humilde punto de vista, ¿no? Un guía que guía a personas, es decir, puede orientarse a la tarea. Y cuando hablo de orientación a la tarea, pues me refiero a solucionar problemas, organizar y planear, manejar conflictos, seguimiento de metas, etc., ¿no? O bien, ese mismo guía puede orientarse a la relación, es decir, al equipo. Y cuando hablo de orientarme a la relación, hablo de las competencias humanas, ¿no? Trabajar en equipo, comunicar, motivar colaboradores, convencer e influir, etc., ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un líder? Un líder es un guía de personas, es decir, que busca, o al menos tiende a un equilibrio perfecto entre las competencias orientadas a la tarea y orientadas a la relación, ¿sí? Bueno, a modo de resumen, las competencias orientadas a la tarea, pues bueno, son esas 3 intelectuales: organizar y planear, solucionar problemas, tomar decisiones. Y esas 3 personajes, self-management, conócete a ti mismo, amigo líder, chambea para conseguir resultados, es decir, orientación al logro, y crea en innova, porque vivimos en un mundo que se mueve muy deprisa, ¿no? Y después, pues bueno, están las competencias humanas, las asociadas a la relación, al equipo. Aquí en México, pues las llamamos, es decir, habilidades blandas, en inglés soft skills, llámenlas como quieran. Y ahí aparece lo que veíamos antes: trabajo en equipo, comunicación, motivación de colaboradores, negociar y manejar conflictos y convencer e influir. ¿Qué es, por lo tanto, un líder? Un líder es una persona, es decir, que tiene perfectamente instaladas las competencias intelectuales y personales. ¿Cómo? Y, por supuesto, que también tiene instaladas las competencias asociadas a la relación. ¿Saben? En el siglo pasado hay un micrófono por ahí conectado. Ojalá que lo puedan desconectar, ¿sí?
Les compartía que en el siglo pasado una persona que guiaba a personas, que tenía instaladas las competencias intelectuales y las personales, pues podía avanzar, y de hecho avanzaba bien, ¿no? Es decir, este es el manager, ¿no? Pero claro, en pleno siglo XXI, es decir, si un líder, es decir, a corto, medio o medio largo plazo no instala las competencias humanas, tendrá problemas, es decir, para sobrevivir en el sistema productivo que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando con conceptos. Yo, cuando hablo de estos conceptos, siempre profundizo un poquitín en comunicación y le hago una síntesis de lo que es el mensaje clave con el que me gustaría que nos quedáramos todos, ¿no? Ahí vuelven a aparecer una serie de competencias humanas, intelectuales y personales, ¿no? Bueno, cuando comunicamos, es decir, ¿estamos influyendo de algún modo en la motivación de los colaboradores, que es una competencia humana? Por supuesto que estamos influyendo en la motivación de los colaboradores. A veces en función de cómo comunicamos, es decir, motivamos, y otras veces, por bueno, es decir, generamos frustración, ¿no? A través de la comunicación, es decir, proyectamos convencimiento e influencia en los miembros de los diferentes equipos de trabajo. Por supuesto que también. Me piden un usuario aquí de esto. Eh, Sigue habiendo por ahí un micrófono conectado. Desconéctalo, por favor. Solución de problemas. Muchas veces, quizás más de las que creamos, cuando tenemos fallas en nuestro modelo de comunicación, estamos generando problemas. Organización y planeación. Obviamente, sigue un micrófono conectado. Les pido de favor que lo desconecten. ¿Sí? Cuando un líder organiza y planea, tiene que transmitir, es decir, pues bueno, la esencia de esta planeación a los equipos de trabajo. Porque en definitiva la organización y la planeación es la que marca la trayectoria de un departamento, de una empresa, ¿no? Toma de decisiones, cualquier decisión que genere, es decir, la mente de un líder, es decir, tiene que ser comunicada a los equipos de trabajo. Y por último, yo líder, soy consciente de que comunico, es decir, con calidad adecuada, en cantidad adecuada, utilizando los canales de comunicación que están a mi alcance, modelando la comunicación en función del perfil de mis colaboradores, porque cada colaborador es un mundo, ¿no? Lo que trato de transmitirles con ustedes, lo que trato de transmitirles con todo esto, es que la competencia comunicación es una competencia muy poderosa. ¿Por qué? Porque es una competencia transversal, es decir, impacta de forma muy, muy directa en otras competencias clave del líder, ¿no? ¿Saben? Yo siempre lo digo, ¿no? Hemos creado un mundo excepcionalmente complejo, ¿no? Y hoy, en el año 2021, nadie, absolutamente nadie a nivel global, es capaz de proyectar qué va a pasar con nuestras vidas a una década vista. Hace años, es decir, pues una década y media aproximadamente, existían modelos predictivos que permitían proyectar, es decir, qué va a pasar, pues bueno, en nuestras vidas y qué va a pasar, por lo tanto, en los sistemas productivos de los diferentes países a nivel global. Hoy eso no existe. Pero en este marco de incertidumbre hay por ahí, pues bueno, grandes gurús, es decir, que investigan todo esto y pues bueno, nos confirman que las tres competencias clave del liderazgo en el siglo XXI van a ser esas tres que ven ahí. La comunicación, obvio. La comunicación fue, es y seguirá siendo una competencia clave en el marco del liderazgo. La cooperación, el trabajo significativo, fundamental. Ahora les hago un poquitín de esto, ¿no? Y por último, la creatividad. Un mundo muy acelerado, por bueno decir, reduce de forma drástica los ciclos de vida de productos y servicios. Por lo tanto, o innovas, si no, estás muerto, ¿no? Quiero hablarles un poquitín de cooperación. Estas personas que ven ahí en la imagen, es decir, ¿están colaborando o cooperando? ¿Colaboran o cooperan? ¿Qué opinan ustedes? Díganme algo, por favor. Pero no se me amontonen, ¿eh? ¿Cooperan? Yo creo que cooperan. Cooperan, definitivamente. Están cooperando, además, ¿saben? Están Yo cooperando. también digo que cooperan. Cooperan. Es correcto.
Están cooperando, pero están cooperando además a gran escala, ¿saben? Echemos mano de lo que es la definición de diccionario de estos dos términos: colaborar, contribuir con algo, ayudar a otro o a otros en el logro de un fin, y cooperar, obrar conjuntamente con otros para conseguir un mismo fin. Evidentemente, este grupo de personas persiguen un mismo fin, es decir, que no se destruya la rueda humana, ¿no? Están bajando a un promedio de 200 a 300 kilómetros por hora. Depende un poquitín del tiempo que se hayan descolgado de la avioneta, ¿no? Pero fíjense en la posición de las piernas de todas las personas. Son pura armonía. Si una persona, es decir, mueve 45 grados sus piernas, la rueda humana se destruye a tiempo real. Por lo tanto, cooperar es sinónimo de trabajo en equipo, y colaborar puede ser, en algunos casos, sinónimo de trabajo en grupo, pero jamás sinónimo de trabajo en equipo, ¿saben? ¿Alguien me puede apoyar leyendo ese texto que está en la parte derecha del slide, por favor? Se lo agradeceré. Yo leo. Adelante. El trabajo cooperativo que consiste en responsabilidad no significa en ningún caso ausencia de trabajo individual. Todo lo contrario. Un buen trabajo en equipo requiere previamente un buen trabajo individual. Por otra parte, no puedes pensar en grupos y previamente no has tenido la capacidad de... Muchísimas gracias por apoyarme. Caramba, a veces, es decir, nos movemos a un escenario de que, pues bueno, es decir, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, no tiene nada que ver con el trabajo individual, y eso es una falsa creencia, eso es completamente falso. Es decir, un excepcional trabajo en equipo requiere previamente un excepcional trabajo individual, y eso es incuestionable, ¿saben? Seguro que a lo largo de sus vidas se han cruzado con un montón de definiciones sobre calidad, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta de John Ruskin, ¿no? Este cuate llegó a decir que la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado, del esfuerzo de la inteligencia, ¿no? ¿Saben un poco de qué se trata? Pues amigo mío, esfuerza la inteligencia y ponla al servicio del grupo. Y si lo haces, las probabilidades de que contamines a otros miembros del grupo son altas, con lo cual, pues bueno, pasas de ser un grupo a ser un equipo, ¿no? Saben, yo uno de los últimos equipos que tuve, pues bueno, es decir, era un equipo de trainers, que le daban entrenamiento técnico a unos cuantos miles de técnicos de las agencias de Volkswagen, de Audi, de SEAT y de Porsche aquí en México, sí. Y bueno, en el mundillo de los entrenadores, al menos en este grupo, pues había un dicho así que seguro que les resulta familiar, es decir, cada maestrillo tiene su librillo y eso es un secreto. Y yo les decía, eso es una estupidez, caramba. Digo, ¿sabes qué sucede cuando pones una buena práctica, es decir, encima de la mesa, es decir, algo que sabes hacer de forma excepcional y lo compartes con el resto de la manada? Pues pasan dos cosas. La buena práctica sigue siendo tuya, ¿sabes? La buena práctica sigue siendo tuyo. Y las probabilidades de que contamines a otros miembros del grupo para que hagan lo mismo son muy altas. Caray, yo no sé si van a compartir conmigo esto que les voy a decir, ¿no? Pero a veces, cuando vamos a juntas de trabajo, vamos a pasear a nuestros egos, ¿no? Y bueno, una junta de trabajo, pues bueno, es decir, se va para conseguir resultados, ¿no? Y ahí, independientemente de que sea una junta informativa, una junta para tomar decisiones o una junta para solucionar un problema, ¿no? ¿Saben? Quiero compartirles algo que ya lo sabemos todos, ¿no? Pero generar conciencia de esto sí es importante. Hace 30.000 años pasó algo muy significativo en la historia de la humanidad. Desaparecieron de la faz de la Tierra los Neandertal. Es decir, nuestros antepasados, los sapiens, mientras nadie demuestre lo contrario, ustedes y yo pertenecemos a la cepa sapiens, le ganaron la carrera evolutiva a los Neandertal. Pero curiosamente, es decir, estos muchachos tenían todas para ganarle la carrera evolutiva a los sapiens. ¿Por qué? Porque tenían más capacidad craneal, porque eran mucho más fuertes, eran mucho más robustos que los sapiens y además eran más guapos que nosotros, caramba. Fíjese qué tipo tan guapo, ¿no? ¿Pero por qué desaparecieron los Neandertal? Por puro modelo cognitivo. El modelo cognitivo de los Neandertal no les permitía, es decir, pues, cooperar a gran escala. Los sapiens sí que podemos cooperar a gran escala, ¿no? Y a veces, muchas veces, más de las que creemos, menospreciamos esta cualidad de nuestra mente, ¿no?
Si lo reflexionamos un poco, es decir, pues rápidamente nos damos cuenta de que los grandes avances, es decir, en la historia de la humanidad, se debieron, es decir, a procesos de cooperación a gran escala. El hombre jamás pudiera haber ido a la Luna si no hubiera cooperado a gran escala, ¿no? Es decir, jamás se podría haber librado, es decir, una segunda guerra mundial, en este caso para mal, si los sapiens no tuvieran esta capacidad de cooperar a gran escala. Por lo tanto, si se manejan en marcos de liderazgo, yo los invito a que reflexionen acerca de esta competencia, porque, repito, va a marcar la diferencia, es decir, en lo que nos queda del siglo XXI. ¿Sí? Bueno, quiero hablarles de un concepto muy simple también, es decir, poder frente a autoridad, ¿no? Y una vez les pido que pues, alguien de los que nos están escuchando pues, lean en alto, es decir, estas dos definiciones de diccionario, ¿sí? Adelante, por favor. Poder. Capacidad de forzar o coaccionar a alguien para que éste, aunque prefiera no hacerlo, haga tu voluntad debido a tu posición o fuerza. Autoridad. Arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieras, debido a tu influencia personal. ¿Quién me apoyó? Leonardo. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Todos conocíamos esta definición, ¿no? Yo cuando se comparte esta definición con un grupo, y sigo hablando de cosas que hago, pues bueno, es decir, a nivel académico con líderes, pues les pido, es decir, pues que los miembros del grupo reflexionen individualmente esto, ¿no? Piensa en una persona que en algún momento de tu vida haya tenido autoridad, es decir, haya ejercido poder de influencia sobre ti, de acuerdo con la definición anterior. Y aquí pues puede ser un esposo, una madre, un abuelo o un profesor que tuviste en el pasado, ¿no? Elabora una lista de cualidades de esa persona, es decir, en torno a 10, y a partir de ahí pues prioriza. Quédate con un mínimo de 3 y un máximo de 4, ¿no? Una vez que, pues bueno, es decir, se hacen estas reflexiones individuales que pueden durar 10, 12 minutos, pues se hacen trabajos en equipo. Y la consigna que se le da a las personas es, oye, consensúen sus hallazgos y elaboren una lista con las 12 cualidades resultantes esenciales. Fíjense que aquí, y es algo muy simplista, y lo simplista a veces es decir, se escapa a la comprensión de nuestra conciencia, carajo. Esfuerza tu inteligencia, es decir, reflexiona individualmente y después pon tu inteligencia al servicio del grupo, que es cuando se trabaja en equipos, ¿no? Traten de extrapolar este concepto a sus equipos de trabajo y se van a llevar sorpresas importantes, ¿no? ¿Qué sale aquí? Pongo, pues bueno, un ejemplo tipo. La persona que influyó, pues bueno, es decir, en este grupo de 20 individuos en el pasado, era una persona confiable, ¿no? Era una persona ejemplar, es decir, predicaba con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo, ¿saben qué les digo? Es una herramienta súper poderosa, es decir, que está al alcance de cualquier ser humano, ¿no? Era una persona comprometida, es decir, era un individuo que, pues bueno, lo convertía los sueños guajiros en metas y las metas en logros constatables. Ese es el compromiso, ¿no? Le exigía responsabilidad a la gente. La responsabilidad en el marco del liderazgo en el siglo XXI es fundamental. Por lo tanto, un líder tiene que ser un excepcional instalador de este valor en las mentes y en las almas de los equipos de trabajo, ¿no? Apreciaba a la gente, es decir, además daba muestras de ello, ¿no? Y trataba a la gente con respeto, pues pura reciprocidad, ¿no? Si yo líder, es decir, aspiro a que me respeten mis chicos, pues es decir, sí, solo sí, me van a respetar si yo los respeto a ellos, ¿no? Y además me respeto a mí mismo como líder, ¿no? Y en un segundo plano, pues estaba la honradez, la atención, pendiente de los demás, actitud positiva, entusiasta, llueve, sonríe, nieva, sonríe, hace sol, sonríe y anima a la gente. Cuando todos, el grupo y yo, por este orden, vemos esto, dicen, ching. Yo les digo, oiga, ¿qué pasaría si hicieran esto con sus equipos de trabajo? Si es que no lo están haciendo. Pues sí, pues influiríamos en ellos, ¿no? Pues claro, se influye, es decir, utilizando estos atributos, ¿saben? Pero yo aterrizamos un poco más esto. Oigan, esto que ven aquí son comportamientos o predisposiciones innatas, es decir, ¿nacemos con esto o realmente, es decir, lo podemos adquirir, ¿no? Y la gente queda reflexionando, pues sí, otra vez estos son comportamientos, amigo, estos son comportamientos. Por lo tanto, el comportamiento siempre es materia de elección, ¿no? Tú decides, es decir, pues si proyectas, es decir, muestras de aprecio a la gente
o si no, proyectos, es decir, muestras de aprecio a la gente. Y aquí nos encontramos con un segundo hallazgo muy importante, ¿saben? Es decir, en el marco del liderazgo, es decir, la gran mayoría de la comportamiento, de las competencias son materia de elección. Tú decides si lo haces o no lo haces. Tú decides si no lo haces o no lo haces. Y pues bueno, para moverse en este escenario, pues bueno, tienes que cargarte de coraje, de valor y de mucho respeto hacia los seres humanos, es decir, que forman parte de tu manada, es decir, de tu equipo de trabajo, ¿no? Vamos a avanzar. Quiero hablarles de un paradigma que todos conocemos, pero bueno, a veces pues se nos pasa de largo, ¿no? Esto que ven aquí es una estructura piramidal, es decir, una jerarquía militar en este caso, ¿no? Arriba, en la punta de la pirámide, está el que más manda, es decir, en este caso el general. Y de ahí, pues bueno, van colgando diferentes jerarquías, los coroneles, capitanes tenientes, sargentos, los soldados rasos, es decir, la tropa. ¿Cuál es la misión, es decir, de una estructura pues, militar? Pues neutralizar al enemigo, exterminarlo, ¿no? Es decir, por este orden, ¿no? Esto extrapolado pues, a una organización, es decir, a una jerarquía de una organización, de una corporación, pues arriba está el líder de los líderes, mientras nadie demuestra lo contrario, ¿no? El presidente, ¿no? Vicepresidentes, directores, mandos medios, gerentes, ¿sí? Supervisores, team leaders y los empleados. Yo a los empleados, pues bueno, es decir, me gusta llamarlos asociados. Dentro de 5 minutos le argumento por qué. ¿Cuál es la misión de una organización? Es decir, pues una corporación, es decir, que vive vendiendo productos y servicios. Pues bueno, es decir, servir al cliente, por encima de todo, servir al cliente, ¿no? Claro, ahí enemigo y cliente están juntitos, ¿no? Y yo les pregunto al grupo, oigan, ¿cliente es sinónimo de enemigo? Dicen, no, lo siento por Dios, el cliente es lo primero, ¿no? Y bueno, pues retrocedamos un poquitín, quizás una década en el tiempo. Identifican algún indicio que conectara cliente con enemigo y bueno, se abren debates por sí o sí. La verdad es que sí, porque hace 6, 7, 8 años, pues ciertas reclamaciones que surgían no se gestionaban ni en tiempo ni en forma, bla, bla, bla. Y yo les hago una segunda reflexión. Quizás dentro de 10 años, cuando hagan una retrospectiva en el tiempo y se ubiquen en el año 2021, pues a lo mejor siguen identificando síntomas de que a veces al cliente, de forma inconsciente probablemente, a veces lo tratamos como enemigo. ¿Qué hacer con esto? Pues bueno, predicar con el ejemplo. Si decimos que el cliente es lo primero, pues tiene que aparecer por ahí. Tiene que aparecer por ahí. Es decir, se trata de mantener las jerarquías, pero invirtiendo la pirámide. Y arriba del todo está el cliente, justo al lado del cliente están los asociados, supervisores, team leaders, coordinadores, llámalo como quieras, los mandos medios, gerentes, vicepresidentes o directores y presidentes. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la esencia de este paradigma? Simple, ¿saben? Simple. Es decir, ¿cuál es el fin último, la misión de los asociados de cualquier empresa? De cualquier empresa, independientemente del sector o independientemente de lo que comercialice. Servir al cliente. Pero ¿saben qué les digo? Para que este paradigma rueda, es decir, esto hay que replicarlo en todos los escalones jerárquicos de la organización. Si no, esto falla, ¿no? O dicho de otra forma, los supervisores se ponen al servicio de los asociados. Los mandos medios al servicio de los supervisores. Los vicepresidentes o directores al servicio de los mandos medios. El presidente al servicio de los directores o vicepresidentes. Y la junta de accionistas al servicio del presidente, ¿no? Lo que trato de transmitirles con esto es que liderar es servir, ¿saben? Liderar es servir. Punto. Y si aspiramos, es decir, a que el cliente reciba un servicio de primera, los líderes tienen que darle servicio a sus equipos. Si no, es decir, este paradigma, es decir, pierde fuerza, se destruye, se desinfla, ¿no? Bueno, esto que ven aquí en la imagen, caray, es una frase, muy frase, ¿no? El cliente es lo primero. Pues ¿saben qué les digo? El cliente es lo primero, sí y solo sí. Este es un condicionante, ¿no? El cliente interno, es decir, el asociado, el empleado, el colaborador, llámenlo como quieran, es lo primero. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay un axioma, no hay universal, es decir, pues esta, porque solo empleados satisfechos generan clientes satisfechos. Solo empleados satisfechos generan clientes satisfechos. Y repito, esto es un axioma y por lo tanto es irremediable, ¿no? Saben, yo años atrás,
cuando trabajaba en el grupo Volkswagen, pues tuve la fortuna de conocer a bastantes empresarios y a muchos gerentes generales de agencias, es decir, que representaban las marcas de Volkswagen, Audi, etcétera, ¿no? Y una de las primeras cosas, es decir, pues bueno, que compartía con ellos, es decir, cuando llegaba a la agencia le preguntaba, dice, ¿qué servicio le está dando al cliente? Y bueno, la pregunta pues, recurrente era, oye, Dosindo, un servicio de primera. Digo, ok, está bien, está bien. Oye, ¿qué rotación de personal tienes? Bueno, depende del área, pero el promedio ronda el 50%. O sea que 5 de cada 10 empleados se te van al año. Sí, bueno, ya sabes, es decir, es la rotación estándar en nuestro sector, ¿no? Esto lo conoces perfectamente. Digo, pues creo que te estás engañando, creo que te estás engañando. Es decir, si tus empleados se van, es que no están satisfechos. Por lo tanto, es imposible que una persona, es decir, que no esté satisfecha, es decir, que no tenga esa satisfacción dentro, pueda proyectarle satisfacción, en este caso, a un grupo de clientes, ¿no? Porque, caray, es decir, no puedes compartir algo material o espiritual si no lo tienes, ¿no? Por lo tanto, si tienen rotación en sus equipos de trabajo, les pido mucho que reflexionen muy mucho, es decir, qué hay detrás de la rotación. Y probablemente se tengan que sentir corresponsables de la rotación si la tienen en sus equipos de trabajo. Y si no la tienen, pues los felicito, ¿no? ¿Saben? La rotación es un mal endémico en el sistema productivo. Y durante la próxima década, es decir, todos sin excepción tenemos que hacer muchas cosas para neutralizarla, porque si no vamos a perder competitividad a nivel global, ¿saben? Bueno, para cerrar, a modo de resumen, hay dos tipos de poder. El poder de facto, es decir, el que te otorga un puesto de trabajo, un coordinador, un gerente, una silla de mando, ¿no? Y el poder de influencia. Ya saben lo que hay detrás del poder de influencia, ¿no? El poder de influencia es magia, es arte. Y les digo una cosa, es decir, si una persona que guía a personas, es decir, abusa del poder de facto que le otorga, es decir, un puesto, tarde o temprano terminará cayendo. ¿Saben por qué? Porque su equipo de trabajo dejará de seguirlos, ¿no? Y siento que esto lo transparentaba muy bien Hunter a través de esta frase. Él llegó a decir que la clave de un liderazgo exitoso es la influencia, es decir, no el poder, ¿no? Bien, quiero hablarles a continuación de esas diferencias entre gerente y líder. Pues, ¿qué hay que hacer para pasar del management al liderazgo, ¿no? Permítanme que tome un sorbo de agua, ¿sí? Les comparto, pues bueno, es decir, 3 observaciones que son muy fáciles de transparentar, ¿no? Como verán. Una de las competencias del gerente es el liderazgo, es decir, lo que antes veíamos como competencias humanas. Comunicar, trabajar en equipo, convencer e influir, etcétera, ¿no? Una segunda observación. ¿Hay gerentes con las competencias de liderazgo o sí estas competencias, ¿no? Y ya les digo, yo durante los últimos 5 años he tenido la fortuna de cruzarme con unos cuantos guías de personas, ¿no? Me crucé con gerentes que no tienen instaladas las competencias de liderazgo. Sí, bastantes. Hay muy buenos gerentes. Pero dentro de ese colectivo de buenos gerentes, uno se puede cruzar, es decir, con buenos gerentes, pero malos líderes. Es decir, no tienen instaladas las competencias humanas, ¿no? Y la tercera observación, pues hay líderes que pueden ser o no llegar a ser gerentes por falta de otras competencias. Imagínense una persona que es un excepcional líder, es decir, es muy bueno armando equipos de trabajo. Es excepcional, pues bueno, es decir, fomentando el trabajo en equipo. Es una máquina convenciendo influencia, pero claro, si no, pues organiza y planea con calidad, si no soluciona problemas, si no toma decisiones y solo hace un seguimiento exhaustivo de metas, pues saben que les digo, pues lo acaban corriendo, ¿no? Lo acaban corriendo, ¿no? Porque el resultado final, pues bueno, es lo que al final marca la diferencia. Pero les digo una cosa, y esto lo dicen expertos en liderazgo que saben mucho más de esto que yo, probablemente dentro de una década pueda que empiecen a correr excelentes gerentes que no tienen instaladas las competencias de liderazgo, ¿saben? Bueno, un rol fundamental del líder. Líder con competencias humanas instaladas y evidentemente con las competencias pues, personales e intelectuales. Pues muestra el camino y la visión y da ejemplo. Ese es el primer rol esperado de un líder que se precie de líder, ¿saben? ¿Cómo se logra esto? Pues simple. Pues dando a conocer al equipo la visión y haciéndosela vivir todos los días, ¿no? Caray, voy a compartirles un ejemplo personal, ¿no?
Ya les compartía que del año 2015, perdón, 2012 al 2015, yo tuve la fortuna de trabajar con un equipo de trainers técnicos, es decir, muy brillante, ¿no? Estas personas le daban entrenamiento técnico pues, a varios miles de técnicos de las agencias pues, que tiene el grupo Volkswagen aquí en México, Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche. ¿Sí? Y bueno, pues esto lo construimos, es decir, a los 6 meses de llegar a México, ¿no? Creo que fue en julio del año 2012. Y claro, pues yo me pegué mucho con las personas de este equipo, por varias razones, porque tenía que pegarme y punto número 2, porque era gente brillante y seguro que lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, pues surgían un montón de quejas, que unas eran realidades y otras quizás no tanto. Hay dos indos que los técnicos de las agencias tienen un perfil tan bajo. Y me decía, real o no real, dos indos real, como la vida misma, sí. Es que no están nada orientados al aprendizaje, les cuesta ver, bla, bla, bla. Real o no real. Real. Es que además, pues bueno, es decir, tienen unos conocimientos de base súper mínimos, es decir, porque los conceptos que le hablan ahí, pues bueno, las escuelas automotrices no tiene absolutamente nada que ver o muy poquito que ver con la realidad de la tecnología que incorpora en nuestra gama de modelos. Otra vez real. Pero cuando uno, es decir, pues bueno, basado en evidencias, es decir, pues construye, es decir, un pequeño diagnóstico, pues dice, chicos, ahí fuera en ese mundo hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Sí, el mundo está montado así, ahí fuera hay cosas que no puedes cambiar. Ahora bien, quejarnos de lo que no podemos cambiar, es decir, pues es absurdo. ¿Por qué? Porque estamos renunciando, es decir, pues a enfocarnos en las cosas que sí podemos cambiar, ¿no? Y construimos esta misión. ¿Cuál es nuestra misión como equipo de trabajo? Cambiamos la forma de aprender de los técnicos a través de entrenamiento innovador, divertido y altamente efectivo. Pues sí, hay que cambiar la forma de aprender de los técnicos. Si no podemos cambiar de técnicos, tenemos que cambiar, es decir, la forma, es decir, en que se le hacen llegar a estos conceptos, ¿no? Construimos una visión para este marco de tiempo, 3 años, ¿no? Contribuimos a mejorar la calidad de reparación y somos reconocidos como uno de los mejores equipos de entrenamiento técnico a nivel consorcio. Estamos ahí entre los 5 primeritos. Saben, a mí una de las razones por las que me trajeron a México es porque la avería repetida era muy alta, rondaba el 18%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que 18 de cada 100 clientes que estaban en una agencia, pues salían con la misma falla, ¿no? Y esto generaba, pues bueno, es decir, una imagen de marca, pues ya se pueden imaginar, bastante pobre. Y nuestro reto era bajarla a un 6%, ¿no? Claro, aquí falta, pues bueno, es decir, algo muy importante. ¿Cuáles son las patitas de nuestra razón de ser, es decir, de nuestra misión? Pues ahí las ven. Esto tardamos 1 mes y medio en consolidarlo, créanme. Ahora les explicaré más detalles. Pasión, amamos lo que hacemos. Estos chavos amaban lo que hacían, pues sí, por supuesto lo amaban, caramba, lo amaban. Es decir, este valor ya estaba instalado en la mente de las personas, ¿no? Innovaban, tenían un potencial enorme para innovar y construyeron un modelo constructivista que a mí personalmente me asombró, ¿saben? Es decir, estos cuates, es decir, realmente cambiaron la forma de aprender de los chavos, de los técnicos que venían a sus cursos, ¿no? Compromiso, pues sí, ahí estaba, pero se reforzó. Para mí compromiso, pues, ¿qué quieren que les diga? Es sinónimo de desempeño, cooperación, espíritu de equipo. ¿Estaba instalado este valor en el equipo? ¿No? ¿Conseguimos instalarlo? No conseguimos instalarlo, esta es la realidad. Pero yo personalmente siento que, pues bueno, ahí se sembraron cositas que tarde o temprano terminarán floreciendo. Y bueno, pues a veces el líder tiene que tener paciencia, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y calidad, ¿aseguramos resultados? Pues saben que aseguramos resultados, ¿no? Es decir, esos indicadores de variedad repetida conseguimos neutralizarlos, ¿saben? Claro, uno ve esto y a veces cuando comparto estos conceptos con líderes y a veces con ejecutivos me dicen, ay, Rosindo, mi compañía ya tiene una misión, una visión y unos valores, pero claro, tu compañía es un organismo vivo y tiene muchos tentáculos. Si eres el gerente de IT o el director de IT, pues a lo mejor tengas que construir una visión, es decir, en el marco de tiempo, es decir, que tú creas más conveniente. Y les digo una cosa por experiencia propia, acumulada durante los últimos años de mi vida, ojalá que hubiera hecho esto, pues bueno, es decir, 20 o 25 años atrás, ¿saben? Porque hoy sé que esto es muy poderoso. Y cuando los líderes que conozco, es decir, pues construyen esto con sus equipos de trabajo, sé a través de ellos que esto funciona sí o sí. Esto le da mucha nitidez a un equipo de trabajo. Chicos, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia acá, ¿no? Y esta es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, por supuesto, es decir, bajo el paraguas de una misión, una visión y unos valores
de consorcio de organización, ¿no? Obviamente, y esto pues bueno, es decir, lo comprenden todas y todos, detrás de esto tiene que haber una estrategia, que son los que es, ¿no? Ahí ven la estrategia, no merece la pena entrar en detalle, porque tendríamos que hablar de procesos internos, qué proyectos se desplegaron, calidad de entrenamiento, etcétera, ¿no? Y arriba unos KPIs que se monitorean pues mes a mes, ¿no? ¿Saben? Lo menos importante de este ejercicio es quizás esto, porque esto lo sabe hacer cualquier manager, ¿no? Pero hacer este ejercicio y encajarlo, es decir, con el ejercicio de misión, visión y valores de un grupo de personas, sea de 20 personas o sea de 100 personas, les aseguro que es algo muy poderoso, ¿no? Oh, a mí me llama mucho la frase de este cuate, de Richard Branson. Saben que Richard Branson es un emprendedor bastante exitoso, ¿no? Y bueno, pues este llegó a decir que si tus sueños no te asistan, son muy pequeños, ¿no? Yo años atrás conocí a un emprendedor, es decir, pues que generamos mucha química, y además un emprendedor pues importante y del que admiro mucho, ¿no? Y un día me llegó a decir, oye, Dosindo, mira, la gente que trabaja conmigo debería estarme agradecida, porque le doy chamba. Y yo le dije, pues mira, querido señor X, perdona, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es decir, pues deberías invertir esto, es decir, tú deberías estar agradecido a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son los que consiguen que se cristalicen tus sueños. ¿Es extrapolable este concepto a un empleado? Sea un presidente, sea un director, sea un manager o sea un coordinador. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que trato de transmitirles es lo siguiente: sueñen en grande a nivel profesional, conviertan sus sueños en visiones y compartan estas visiones con sus equipos de trabajo. Y les aseguro que los van a seguir al mismísimo infierno, caramba. Los van a seguir al mismísimo infierno. Uno puede ser un excepcional líder, pero si no es capaz de construir una visión y es capaz de instalarla, es decir, en las almas y en los corazones de los miembros de sus equipos de trabajo tarde o temprano los van a abandonar. Porque los equipos de trabajo necesitan retos y además necesitan vivir estos retos todos los pinches días del año. Perdone que sean tan apasionado, pero sé que esto funciona. Por lo tanto, los invito a que hagan esto si todavía no lo han hecho con sus equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, para cerrar, vamos a saltarnos esto, ¿no? Yo, miren, si no les cuento esta pequeña leyenda, pues bueno, es decir, no me voy tranquilo a dormir esta noche, ¿no? Saben, esto es una leyenda, es decir, cuenta la leyenda que un día como hoy, hace ya muchos años, vida de Walt Disney, el director de recursos humanos entra en el despacho de Walt Disney y le dice lo siguiente: don Walt, tenemos un problema. Don Walt se lo queda mirando, así de reojo. Dice, cuéntame, hijo, ¿qué problema tenemos? Dice, madre de Dios, nos estamos gastando millones y millones de dólares formando nuestros dibujantes y resulta que cuando los tenemos formados se van a chambearle a la competencia, ¿no? Walt Disney se quedó reflexionando un ratito y ¿saben qué le respondió a su director de recursos humanos? Dice, hijo mío, imagínate que no los formáramos y encima se nos quedara, ¿no? Imagínate que no los formáramos y encima se nos quedara, ¿no? Walt Disney estaba hablando de los costos de no entrenamiento. Saben, el entrenamiento de calidad es caro, por supuesto que es caro. Y si no es caro, no es de calidad. Pero ¿saben qué les digo? Los costos de no entrenamiento, es decir, son inmensamente superiores, es decir, a los costos de entrenamiento. Y cuando hablo de costos de no entrenamiento me estoy refiriendo a costos de no productividad o no servicio, ¿no? Es decir, cuando tienes un equipo de trabajo anclado en el pasado, porque no les transfieres los conocimientos, es decir, que necesita para avanzar a una velocidad de crucero razonable, pues eso impacta en la no productividad y impacta en el no servicio, ¿no? Claro, yo me dediqué 20 y tantos años a hacer esto, ¿no? Por lo tanto, hoy nadie debería discutir si el entrenamiento es un gasto o una inversión. Un entrenamiento de calidad, perfectamente orientado, es decir, y alineado con las necesidades de conocimientos, es decir, de los miembros de los equipos de trabajo, es siempre una inversión, porque va a estar siempre por debajo de los costos del entrenamiento, ¿no? Si son líderes y tienen otros líderes a su cargo, pues pueden ser ejecutivos y tener mandos medios a su cargo, pueden ser mandos medios y tener coordinadores, ¿no?
Yo les pido que tengan paciencia, es decir, pues, con el desarrollo de las competencias humanas de las que hablábamos al principio de la conferencia. Comunicar, motivar, trabajar en equipo, etc. ¿Por qué? Porque las curvas de aprendizaje son bastante más planas que las competencias puramente técnicas. Pero ¿saben qué les digo? Y esto yo lo he vivido, es decir, enfrente de muchos cientos de líderes a nivel académico. Cuando un líder recibe, es decir, conceptos asociados al liderazgo, es decir, los transfiere a tiempo real, es decir, a su marco profesional. Y si el patrón, el director o el gerente tienen paciencia, pues al final, es decir, estas competencias humanas acaban floreciendo y acaban impactando, obviamente, en la motivación de la tropa, es decir, de la manada, de los queridos miembros de los equipos de trabajo. Sí. Para cerrar, quiero hablarles durante 3 minutos de esta dupla fracaso-error. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo cuando una película, especialmente de corte gringo, es decir, escucho esta frase de eres un fracasado, ¿qué quieren que les diga? Algo se hiela en mi almita. Pero tengo buenas noticias para ustedes. El fracaso no existe. El fracaso es una trampa de nuestro ego. Es decir, ¿qué quiero transmitirles con esto? Que el fracaso es un juicio sobre resultados a corto plazo. Sí, el fracaso es un juicio sobre resultados a corto plazo. Pero ¿sabes qué te digo, amigo o amiga líder? Es decir, no puedes decir que has fracasado a menos que abandones. Y esa es una elección tuya. Por lo tanto, yo les pido de favor, es decir, que si tienen instaladas, es decir, en su estado de conciencia, es decir, en su forma de pensar y de sentir el término fracaso, erradíquenlo de ahí y sustitúyanlo por error. El error es aprendizaje. El error es aprendizaje. Es literalmente imposible, es decir, aprender si no erramos. Y les digo más, si sus equipos de trabajo, ustedes no cometen errores, les confirmo algo, están instalados en su zona de confort. Y eso los condena a la involución. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad de vértigo. Por lo tanto, es decir, si el mundo se mueve y tú no te mueves, no estás estático, involucionas. ¿Qué sucede cuando no hay errores? Cuando no hay errores es síntoma de que sus equipos de trabajo están, pues bueno, haciendo de forma rutinaria algo que ya saben hacer, que llevan practicando meses, años o incluso décadas. Por lo tanto, no están mejorando en la aplicación. Y es responsabilidad de usted como líderes tirarlos de los pelos, sacarlos de su zona de confort y, pues bueno, es decir, esperar errores. Y gestionar estos errores, pues bueno, es decir, con feedback. Sí. Ostras, yo siempre pongo el ejemplo de Alva Edison. Saben que Alva Edison pues, inventó la bombilla y por lo visto fracasó 2000 veces, ¿no? ¿Se imaginan a este cuate jugando al juego este de ahí fracasé una vez con la bombilla, ahí fracasé 2 veces con la bombilla, ahí fracasé 20 veces con la bombilla, pinche bombilla? Es decir, voy a olvidarme de la bombilla y me voy a dedicar a la recolección de la papa en Kentucky. No, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Este señor fue un excepcional maestro gestionando el error y lo confirma un hecho, patentó más de 1000 inventos en su vida. Y ¿saben qué les digo? Eso solamente está al alcance de maestros genuinos gestionando el error, ¿no? Caray, ¿alguien puede apoyarme leyendo esta cita de Arianna Huffington, por favor? Ya no les pido más. Yo le puedo ayudar. Adelante. Hay que aceptar que no siempre vamos a tomar decisiones correctas, que vamos a cometer errores muchas veces. Debemos comprender que el error no es lo contrario al éxito, sino que es parte de él. Bueno, gracias por apoyarme. ¿Quién me apoyó? Diana Olmos. Muchas gracias, Diana. Bueno, estarán de acuerdo conmigo, pues bueno, es decir, que este concepto, es decir, que se esconde detrás de esta cita de Arianna, pues está muy alineado con lo que les compartía yo. El error, es decir, forma parte del éxito, es decir, no es lo contrario, es decir, no es lo contrario al éxito, ni mucho menos, ¿no? Caray, pues esto era lo que quería compartir con todas y todos ustedes, ¿no? Voy a salir de aquí y así veo sus caras. Pues repito, esto era lo que quería compartir con todas y todos ustedes. Veo ahí a alguien en pantalla y decir que es un gatito que le está pegando un puñetazo amable a una señorita, ¿no? Creo que es Berenice, ¿no? ¿Quieren alguna inquietud? ¿Quieren abrir un pequeño debate? ¿Alguna duda?
Es decir, pues si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues estoy para servirlas y para servirlos, ¿no? Hola, Carlos. Bueno, pues cállenlas para siempre o pues compártanmelas, ¿no? Hola, yo nada más, bueno, a mí me gustaría agradecerte, es el segundo webinar que tomo en esta ocasión y creo que no hay dudas porque lo dejas todo bastante claro y nos deja, bueno, en lo personal a mí me dejas mucho reflexionando. La verdad es que los temas bastante interesantes y las herramientas y los ejemplos que nos compartes bastante sencillos y creo que eso es parte también de saber liderar un equipo, ¿no? Poder bajar lo que hablabas de la comunicación, poder bajar la información pues al nivel de entendimiento de la gente que tienes a tu cargo. A veces pues nos aceleramos y queremos que ellos lo entiendan, quizá porque nosotros ya lo entendemos, pues ahí podemos equivocarnos. Muchas gracias, Diana. Yo les compartí antes que durante los últimos años tuve la fortuna de compartir estos conceptos con líderes, diplomados de habilidades suaves en el TEC y en programas propios, ¿no? Y yo esto lo sabía, pero no lo sabía, ¿no? Yo me dediqué a gestionar entrenamiento pues, durante muchos años, pero operarlo desde abajo nunca. Y realmente, es decir, cuando les enseñas a otro lo poco que sabes, tu conocimiento se incrementa exponencialmente, ¿no? Sobre todo tu expertise, ¿no? Lo que trato de transmitirles con esto es que si sienten que tienen algo que compartirle a alguna persona ahí fuera, es decir, relacionado con el tema del liderazgo, háganlo. Porque el liderazgo, es decir, va a ser clave en lo que queda del siglo XXI, ¿no? Hemos construido un mundo muy retorcido, repito, no sé si para bien o para mal, ¿no? Y el rol del líder en el siglo XXI pues, va a ser determinante. De eso créanme, no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Algún comentario más? Bueno, pues si no tienen más comentarios, pues, una vez más, pues les agradezco su atención y sobre todo les doy las gracias por esta valiosa hora de su tiempo, ¿no? Les deseo una gran noche, ¿no? Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Bye, bye. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, docente. Gracias, Chao. buenas noches. Bye. Muchas gracias por apoyarme, Yasmín. Sí. Gracias, buenas noches.